with me. Yes. Que era anastomosis, perdónenme. Ayer tuve guardia nocturna, así que ayer soy media zombie, pero ya, con todo. Anastomosis intestinal. Entonces, básicamente ya habíamos hablado de anastomosis la semana pasada, que era la conexión entre dos estructuras tubulares, ¿no? Que es lo que dice acá. Es la conexión anatómica entre dos estructuras tubulares para que, obviamente, una vez que han estado separadas, se puedan juntar y regresar todo a lo que era antes. O que simplemente se continúe lo que era la conexión de estas estructuras, ¿no? Entonces, para esto de lo que es la anastomosis, hay que tener en cuenta la histología de lo que es el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Porque van a haber dos capitas principalmente que se van a encargar de, por así decirlo, si es que nosotros afrontamos estas capas, si es que cuidamos estas capas, si es que tenemos las medidas necesarias para que estas capas no pasen por un proceso de isquemia, de necrosis, y tampoco no afrontemos mucho, no dejemos tan sueltas esas capas, se llegue a dar una correcta anastomosis. ¿Ok? Entonces, para esto primero hay que saber cuáles son las capas del tracto gastrointestinal, que van a ser 4. En la mayoría de todo el tracto gastrointestinal, excepto en una zona donde lo vamos a ver un ratito. Iniciando por lo que es la más externa, que vendría a ser lo que es la capa serosa, luego la muscularis propia, luego la submucosa y por último la mucosa. ¿Ok? De más afuera hacia más profundo. Le dije que solo va a haber una zona del tracto gastrointestinal que no va a tener una de estas capas. ¿Y cuál va a ser? La serosa. ¿Ok? ¿Qué estructura no la va a tener? El esófago. Esófago. No tiene lo que es la serosa, ¿ok? Es la única, por así decirlo, capa que no va a tener la serosa, pero sí tiene las demás. Que el esófago, pero sí tiene las demás, ¿ok? Eso ha sido pregunta de pasito en mi ciclo, así que por A o B, si es que le preguntan cuál es la capa que no tiene el esófago, es la serosa, ¿ok? De aquí de estas 4 que he mencionado, tienen que acordarse siempre de estas dos de acá, que es la submucosa y la mucosa, ¿ok? Estas dos me van a dar, por así decirlo, son las capas más importantes para que haya una correcta anastomosis. Son las capas que se deben de cuidar al momento de realizar una anastomosis. Y es la submucosa y lo que es la parte de la muscularis mucosae de la mucosa. ¿Ok? Esas son las dos capas más importantes, así que no se olviden. Ahora, con respecto a lo que son los factores tanto de éxito y de fracaso de la anastomosis, obviamente de éxito, que el paciente esté en buen estado nutricional, que no sea inmunocomprometido, y todo lo que tenga que ver con diabetes, con enfermedades crónicas, que no tenga nada de eso, ¿no? Porque esto está dentro de lo que son los factores de fracaso. ¿Cómo vendría a ser lo que he mencionado, ¿no? Diabetes, coagulopatías, lo que también es el estadio 4 del cáncer, es decir, una metástasis, lo que son las colagenopatías, como vendría a ser el lupus eritematoso sistémico, lo que es una artritis reumatoide, lo que es la esclerodermia, todo eso, ¿ok? Luego también enfermedades reumáticas, que también tendrían que ver con lo anteriormente mencionado. Luego con lo que es insuficiencia renal, de igual forma va a ser un factor de fracaso para una correcta anastomosis. Y por último, lo que son los estados mórbidos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con estados mórbidos? Son estados que van a tener falta de vascularización. ¿Como cuáles? Como lo que vendría a ser una peritonitis con material purulento, es decir, que por ahora una víscera se perforó y todo lo que el contenido que tenía esta víscera, por ejemplo, el apéndice se perforó y todo ese contenido de heces, quizás de pus, salió a lo que era la cavidad abdominal y eso es lo que se conoce como peritonitis. ¿Ok? Un ratito. Ya. Otro, aparte de los estados, dentro de los estados mórbidos que vamos a tener, perdón, voy a poner peritonitis. Tenemos aquí a lo que vendría a ser la isquemia intestinal. ¿Okay? Obviamente, cuando hay un proceso de inflamación, en el caso de una apendicitis, volvemos a la apendicitis, van a haber fases. Seguro ya lo habrán visto en cirugía general. Y una de ellas va a pasar por un proceso de isquemia, es decir, va a haber poca irrigación del tejido, poca irrigación de sangre, poca irrigación de oxígeno al tejido. Y eso es lo que se conoce como isquemia. Y es uno de lo que son los estados mórbidos que van a ser factores de fracaso para una correcta anastomosis. Porque recuérdense que para haber una buena anastomosis, ambas estructuras tubulares deben tener una correcta vascularización, una correcta oxigenación, no deben tener, por así decirlo, partes con necrosis, y estos son los considerados estados mórbidos, ¿no? Aparte de la isquemia, obviamente, ¿cuál es lo secundario de la isquemia? Tendría que ser la necrosis, ¿no? Y lo que había mencionado hace un ratito, dentro de los estados mórbidos también tenemos a lo que es la perforación de cualquier víscera, ¿no? Perforación.
Y estos van a ser factores de fracaso para una correcta anastomosis. ¿Cuáles son las complicaciones de una anastomosis que se pueden dar? Lo que son fístulas, es decir, que hay una conexión inadecuada entre estructuras que no deberían estar conectadas. Por ejemplo, en este caso, lo que es el intestino está conectado con la pared abdominal exterior y se está viendo todo lo que son las vísceras. Esto no debería existir, no debería haber esta fístula. Y es una complicación secundaria en la anastomosis. Luego, la más frecuente siempre es la ISO, que es la infección del sitio operatorio, que seguro también la habrán visto en cirugía general. Y luego lo que es la fibrosis, que son secundarias a alguna ventración que haya tenido el paciente. Es decir, que todo el contenido abdominal se haya salido. Básicamente eso. Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de anastomosis intestinal? Vamos a tener 3 tipos. Ha sido pregunta de pasito, así que no se olviden. ¿Cuántos tipos de anastomosis intestinal tenemos? 3, solo 3, ¿ok? No 2, no 4, solo 3. ¿Y cuáles van a ser? Término terminal, lateral y término lateral. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a identificar? Por ejemplo, la término terminal es esta de acá. Es decir, la parte terminal de una estructura tubular se va a unir con la otra parte terminal de otra estructura tubular, como vemos aquí. Parte terminal, parte terminal. Parte terminal del intestino grueso y del intestino delgado, supongamos. ¿Okay? Y esta es la más fisiológica. ¿A qué me refiero con esto? Es que normalmente ustedes saben que todo nuestro tracto gastrointestinal va a tener una dirección por donde van a ir pasando, ya sea los alimentos, los líquidos, los jugos. Ya sea de esta forma, quizás de esta forma, en la parte del colon transverso, de esta forma, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hacemos una anastomosis, es decir, unimos, por ejemplo, 2 intestinos, lo más recomendable es que sea una anastomosis fisiológica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga el mismo sentido inicial al que vaya anterior al que tengamos después de la anastomosis. Es decir, que todas las cosas, por así decirlo, tengan la misma dirección con la que han pasado antes como después de realizar la anastomosis. No que una anastomosis se haga de una manera en la que anteriormente haya pasado, no sé, de derecha a izquierda y que después de la anastomosis pase de izquierda a derecha. No, eso se debe evitar. Siempre tiene que ser lo más fisiológico posible, es decir, manteniendo lo que es la dirección de la motilidad intestinal, del paso de fluidos y viceversa. ¿Ok? No de lo contrario, no es como que si pasaba de derecha a izquierda, se debe mantener así, se debe procurar de mantenerse así, no pasar de izquierda a derecha. Básicamente eso, a eso se refiere con más fisiológico. ¿Ok? Luego tenemos la lateral, que vendría a ser esta anastomosis, es decir, las partes laterales de las 2 estructuras anatómicas se van a unir de esa forma. ¿Ok? Y esta es la más segura, sobre todo la que se conoce como isoperistáltica, que tiene que ver con lo mismo. Isoperistaltismo es mantener la forma por la que se pasaban los fluidos en esa dirección, que se mantenga antes y que se mantenga después de la anastomosis. No que cambie esta dirección por la que pasan los fluidos. No sé si me dejo entender, o más o menos. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Entonces sí, como que mantenga la dirección con la que pasaba anteriormente. Eso, básicamente. No que sea dirección contraria al momento de unir las estructuras, sino misma dirección. Y eso es lo que se conoce como isoperistática. Ya. Y por último, la término lateral, que es unir la parte terminal de una estructura anatómica, de una estructura tubular con la parte lateral de la otra estructura tubular, como es esta de acá, ¿no? En este caso, se está uniendo la parte terminal del intestino delgado con la parte lateral del intestino grueso. Y esos son los 3 tipos de anastomosis que hay, no hay más, solo son 3. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a hablar de la anastomosis término-terminal. Ya hemos hablado un poco la semana pasada con los diferentes tipos de sutura que hay para poder realizar lo que es una anastomosis. Pero hay que recalcar que cuando hacemos una anastomosis, se tiene que, obviamente, suturar lo que es una pared anterior y una pared posterior. Posterior es la que va a ir más pegada a lo que es nuestros órganos y obviamente la anterior es la que va a ir más pegada a lo que es la pared abdominal. ¿Ok? Entonces, la pared posterior básicamente se pueden utilizar lo que son puntos discontinuos o continuos, pero siempre tienen que ser totales. Eso quiere decir que tienen que agarrar las 4 capas de lo que es el tracto gastrointestinal. Siempre se tienen que agarrar las 4 capas. Entonces, al momento de yo entrar en lo que es la sutura para una anastomosis, en este caso la pared posterior, tengo que meter la aguja hasta el fondo, porque tengo que agarrar todas las capas. ¿Ok? Pueden ser continuos o discontinuos. Ya habíamos visto los discontinuos son los que se hacen el punto, se cortan, y los continuos son los que se
Hacen un punto de anclaje, se pasan, y luego se pone otro punto de anclaje. En estos casos, ¿a cuáles tenemos? A lo que es el Sorget, tanto simple o cruzado. Ya habíamos visto que el cruzado es más anastomótico, cuando hay sangrecita. Vamos a dibujar sangre por acá. Y el simple es, obviamente no es tan anastomótico como el cruzado, ¿no? Y el Lempert es cero ceroso y se utiliza sobre todo para este caso, mayormente. En el caso de la pared posterior, aquí de igual forma es un punto total, pasa por todas las capas de lo que es el tracto gastrointestinal, sin embargo se prefiere utilizar los puntos continuos, ¿ok? Como es el caso del Connell, que es invaginante, no se olviden que el Connell de igual forma es un punto total, no se olviden, O de total con O de Connell, y también se puede utilizar acá el Lempert, que de igual forma se va a encargar de qué cosa, de invaginar los bordes, sobre todo lo de la mucosa. ¿Qué era imaginar? Imaginar era meter los bordes, ¿ok? Eso es en la pared anterior y lo otro es en la pared posterior. Ahora, vamos a ver acá tipos de cirugías en donde se realizan lo que son anastomosis y qué tipo de anastomosis se van a utilizar, con qué y qué estructuras se van a unir. ¿Ok? Esto ya lo habrán visto seguro en cirugía general, lo que son las cirugías de Billroth, tanto la tipo 1 y la tipo 2. En ambas, Billroth, lo que va a ver que es una hemigastrectomía. Pero aquí tienen que recordar qué cosa, que la Billroth tipo 1 se relaciona con patologías benignas y la Billroth tipo 2 con patologías malignas. Eso quiere decir que obviamente si estamos hablando de la Billroth tipo 1 de patologías benignas, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, de úlceras o también estenosis úlceras duodenales, básicamente patologías que son pequeñas, ¿ok? Que son pequeñas. Y si estamos hablando de hemigastrectomía, eso quiere decir que vamos a sacar un pedazo de lo que es el estómago. Pero si estamos hablando también de lo que son patologías benignas, que son pequeñitas, obviamente la zona que vamos a retirar del estómago va a ser pequeña. A diferencia de las Billroth tipo 2, que aquí estamos hablando de neoplasias malignas o de cáncer, ¿no? Que obviamente, obviamente el cáncer es de un tamaño más grande, ocupa más espacio, de igual forma tengo que tener en cuenta al momento de sacarlo que tengo que sacar también con márgenes libres. Entonces, obviamente vamos a sacar mayor cantidad de estómago, a diferencia de la Billroth tipo 1, que se saca menor cantidad de estómago porque son patologías benignas, ¿no? Una úlcera perforada, chiquita, la sacamos esa parte y anastomosamos, supongamos. En el cambio, en la Billroth tipo 2, una neoplasia ya es un poco más complicado y se saca más parte de lo que es el estómago. Entonces, ya sabemos que en ambas se saca estómago, pero en una se saca menos que en el otro. Entonces, ahora, como en una se saca menos, va a tener otro tipo de anastomosis que en la que se saca más, ¿ok? Por ejemplo, en la Billroth tipo 1, que se sacaba patologías benignas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una anastomosis gastroduodenal. Eso quiere decir que vamos a unir el estómago, es decir, lo que queda del estómago, con lo que es el duodeno. Y en este caso, al poder sacar una parte pequeñita, vamos a poder seguir con lo que es una anastomosis fisiológica, que era la término terminal. Como ven acá. Sacamos, por ejemplo, esta parte del estómago, donde quizás hubo una úlcera, y ahora lo juntamos con la otra parte del duodeno, ¿no? Y tenemos una anastomosis casi fisiológica, lo que es la término terminal. A diferencia de la Billroth tipo 2, que obviamente voy a sacar más cantidad de estómago, y ahí va a ser un poco más complicado de tener una anastomosis término-terminal. En este caso se va a utilizar ¿qué cosa? Lo que es una anastomosis gastro-yeyuno, es decir, uno lo que es el estómago con el yeyuno, pero con una anastomosis término-lateral. ¿Ok? Término-lateral. Y este de acá no va a ser fisiológico. ¿Ok? No es fisiológico lo que es este tipo de anastomosis. Aquí tenemos otro tipo de cirugía que también se realiza lo que es anastomosis, la I de Rose, que básicamente es lo mismo que un bypass gástrico. ¿Ok? Gástrico. ¿Y qué es un bypass gástrico? Básicamente, o bueno, ¿qué es la I de Rose? Básicamente es la creación de una bolsita, como vemos acá, estomacal, a partir de una pequeña parte del estómago y su unión directa a lo que es el intestino delgado. ¿Ok? Entonces, básicamente el estómago se queda aquí, no se saca. ¿Por qué? Porque obviamente el estómago va a seguir segregando lo que son jugos gástricos y estos jugos de igual forma me van a ayudar para la digestión. Entonces el estómago no se va a sacar, sino que se va a hacer una pequeña bolsita estomacal. Y ese va a ser el estómago del paciente donde se va a almacenar toda la comida
que luego va a ir directamente hacia lo que es el intestino. Y obviamente ya acá sería el proceso de digestión, ¿no? Una vez junto con lo que son los jugos del estómago, por así decirlo, principal o inicial que tenía el paciente. Entonces, para esto, ¿qué debemos hacer? Debemos procurar, uno, que haya una anastomosis de lo que es la bolsita con el intestino, y otra anastomosis de lo que es el estómago, o por así decirlo, de lo que es el intestino delgado, hacia el intestino delgado, para que por ahí puedan fluir lo que son los jugos gástricos, los jugos biliares, los jugos pancreáticos, todo. ¿Ok? Entonces se van a hacer dos tipos de anastomosis. Lo que es la anastomosis esófago-yeyunal, es decir, vamos a unir el esófago con el yeyuno, que vendría a ser esto de acá, esófago con yeyuno, y esto va a ser término-terminal, ¿ok? Va a ser fisiológico. Va a seguir la misma dirección por la que pasan normalmente los fluidos. Más otra anastomosis, que es la yeyuno-yeyunal, que sería la que se realiza para, por así decirlo, mantener lo que son los jugos gástricos, los jugos pancreáticos, los jugos biliares del paciente, que sería la de acá, y ese sería término lateral, ¿ok? Se une yeyuno con yeyuno, y es una anastomosis término lateral. Básicamente para que siga obviamente pasando por ahí lo que son los jugos gástricos, pancreáticos, lo que les decía, y por acá ya se hace lo que es la digestión, el proceso de digestión. Esa es otra cirugía en donde se hacen lo que son anastomosis. Ahora, aquí tenemos otra cirugía. Seguro la habrán escuchado, la técnica de Whipple. Lo habrán escuchado seguro en Grey's Anatomy. Ya, esta va a ser una cirugía básicamente que se realiza cuando hay un tumor en lo que es la cabeza del páncreas. ¿Ok? Entonces acá se sacan bastantes cosas, muchas cosas, la verdad. ¿Ok? Es una cirugía donde se extirpa primeramente, ¿qué cosa? Si hay un tumor en la cabeza del páncreas, se saca la cabeza del páncreas, ¿no? Cabeza del páncreas. Luego también, ¿qué se saca? Lo que es la primera parte del intestino delgado, es decir, de qué estaríamos hablando del duodeno. Luego también se saca la vesícula biliar. Y junto con qué cosa, con lo que es su conducto biliar, ¿ok? Más su conducto biliar. Más su conducto biliar. Entonces, se sacan todas estas cosas en lo que es la técnica de Whipple. Básicamente, ¿por qué se realiza? Porque hay un tumor en lo que vendría a ser la cabeza del páncreas, ¿ok? La cabeza del páncreas. Ay, perdón, chicos. Pensé que se me había salido. Ya. Entonces saca todas esas estructuras. Y obviamente si estamos sacando todas estas estructuras, debemos de hacer anastomosis. Unir las que quedan con las que están presentes, tal cual. Entonces se van a hacer en este caso tres tipos de anastomosis. ¿Ok? La anastomosis gastro-yeyuno. Estamos uniendo el estómago más el yeyuno. Perdón, chicos. Ya. El estómago más el yeyuno, como ven acá. El estómago más el yeyuno, con el fin de ¿qué cosa? De preservar de igual forma jugo gástrico, jugo pancreático, ¿ok? Jugo gástrico, perdón, jugo gástrico, solo el jugo gástrico acá. Luego se une lo que es la anastomosis colédoco-duodeno. Entonces vamos a unir el conducto colédoco más el duodeno. Acá. Esta anastomosis. Y es una anastomosis terminolateral, ¿con el fin de qué? De que todo lo que es la bilis de acá pase a lo que es el intestino, ¿ok? Y luego, por último, tenemos la anastomosis pancreato-duodeno. Es decir, unimos el páncreas con el duodeno, como ven acá, que sería una término lateral. Lo que queda del páncreas, una vez que ya sacamos la cabeza del páncreas, con lo que es el duodeno. ¿Ok? Esto de acá para que pase lo que es el jugo pancreático. Y luego por acá, ya una vez que pasen todos los jugos, el jugo gástrico, el jugo pancreático, el jugo biliar, por acá se dé lo que es la digestión, ¿no? Esa es la función básicamente de esta anastomosis. Por eso se realiza en lo que es tumores de la cabeza del páncreas. Y no se olviden que se sacan bastantes estructuras, ¿no? La cabeza del páncreas, la primera parte del intestino delgado, el duodeno, y lo que es la vesícula biliar más el conducto biliar. Ya. Y aquí tenemos lo que son básicamente un poquito de información extra. Esto ha sido pregunta de pasito, por eso lo pongo. Pero básicamente solo es un toque de memoria. ¿Cómo es el proceso de cicatrización, no? Primero va a haber proliferación de lo que son los fibroblastos y también migración de enzimas de la sangre. Luego, ¿qué va a pasar? Lo que es maduración y remodelación del tejido. Luego, ¿cómo se forma la costra? Por medio de lo que son las células sanguíneas, fibrina y lo que son anticuerpos. Y por último,
va a haber lo que es una respuesta inflamatoria y la formación del coágulo, ¿no? Esto básicamente decían cuál no es un proceso, cuál no es parte del proceso de cicatrización. Y ponían, no sé, inmaduración o algo así, pero fue pregunta del pasito, entonces por ahora lo pongo para que de igual forma lo tengan en cuenta. Es más memoria y no viene en su final. Luego aquí tenemos otro casito, o bueno, la patología que había mencionado junto al inicio, con lo que era la virro tipo 1, que es la úlcera gástrica perforada. Pero hay que recordar que no todas las úlceras se sacan, eso me olvidaba de mencionarles, sino obviamente las que están, por así decirlo, que comprometen mayor parte de lo que es el estómago. Si es solo una chiquita, si es solo una chiquitita, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer suturas, ¿ok? Suturas separadas o totales. Y totales. Separadas es decir que son discontinuas y totales que abarcan todo lo que son las capas del tejido gastrointestinal. En este caso, por ejemplo, miren, tenemos aquí una úlcera perforada que es chiquitísima. Obviamente aquí no vamos a sacar una parte del estómago, ¿no? Sino que tenemos que sacar solo la úlcera, que va a ser mínimo, 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 mínimo. Y de ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que es un punto de jareta. ¿Se acuerdan que el punto de jareta era también conocido como bolsa de tabaco, el que se encargaba de invaginar lo que era un muñón apendicular? Entonces, si tenemos una úlcera de este tamaño que es circular, al momento de sacarla va a quedar obviamente un espacio circular en el estómago. Entonces podemos ir por los bordes de este círculo, pasando la aguja, y lo afrontamos y metemos lo que es el estómago hacia adentro, ¿no? Y estaríamos haciendo lo que es una sutura de jareta o bolsa de tabaco, para cerrar ese espacio de lo que era la úlcera gástrica perforada, que era chiquita, ¿no? Y así es más grande, ya se hace la gastrectomía y estaríamos hablando del virro tipo 1, que se decía una hemigastrectomía más una anastomosis, ¿no? Término terminal que habíamos visto, sobre todo en procesos benignos. Entonces, eso básicamente con lo que son las úlceras gástricas perforadas. Ahora, ya para casi finalizar con lo que es anastomosis, básicamente aquí tenemos lo que son las causas de obstrucción intestinal. Seguro se lo habrán preguntado ahí en cirugía general. ¿Alguien sabe la causa de obstrucción intestinal más frecuente de los pacientes posoperados? ¿Saben? Heliodinámica. Perdón, te escuché, Luis. Disculpe. Heliodinámico. O adherencias. Adherencias, sí, exacto. Mira, siempre esa. Si es que le preguntan sus doctores, en general, en cualquier cosa, principal causa de obstrucción intestinal en un paciente postoperado, bridas y adherencias, ¿ok? Eso sí o sí, cualquier pregunta que les hagan con paciente postoperado con obstrucción intestinal, bridas y adherencias, ustedes marquen de una. ¿Y qué son las bridas y adherencias? Son esas cositas que tenemos aquí, que son básicamente tejido cicatricial que se ha formado de manera anormal, ¿ok? Cicatriz, o sea, se ha hecho una cicatriz de manera normal que está uniendo zonas que no deberían estar unidas. Por ejemplo, aquí supongamos que, no sé, hicimos una apendicectomía abierta porque se complicó una laparotomía, entonces hicimos como que generamos cicatrices en todo lo que era el intestino. Y esto de acá es una brida de adherencia. Se ha formado un tejido cicatricial en medio de lo que es el intestino y ¿qué está haciendo? Lo está ocluyendo, está estenosándolo. ¿Y qué va a pasar? Obviamente si esto se sigue ahí formando, esta brida de adherencia se sigue poniendo más, con mayor tejido cicatricial, lo que va a pasar es que se va a obstruir. Entonces por eso es que se origina, después de un paciente postoperado, la principal causa de obstrucción intestinal van a ser las bridas y adherencias. De igual forma acá, por ejemplo, tenemos una brida dentro del intestino. De igual forma eso está estenosando lo que es la luz del intestino y posteriormente va a llevar a una obstrucción. Y aquí, por ejemplo, lo está estrangulando el intestino. Esto de acá va a llevar a una obstrucción y de igual forma va a llevar una isquemia y una necrosis. Y obviamente vamos a tener que saber retirar esa parte del intestino. Entonces ya saben, pregunta fija de todos los doctores, si es que todavía no se las han dicho, ¿cuál es la principal causa de obstrucción intestinal en un paciente postoperado? Bridas / adherencias o adherencias, ¿ok? Que es lo mismo. Luego ya tenemos las secundarias, en general, para todos los pacientes. Hernias, de igual forma, pueden dar obstrucción, tumores, van a ir estenosando lo que es la luz intestinal, el paciente va a empezar a defecar como si fueran hilitos,
hasta que deje de defecar, porque obviamente el tumor va a ir creciendo, 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 creciendo. Otra, intussuscepción, que básicamente es cuando el intestino se mete dentro del intestino. Tenemos el intestino así. Obviamente, supongamos que por acá sigue, ¿ya? Pero intussuscepción básicamente es que el intestino que está por acá, por ejemplo, se mete como si fuera una media dentro del intestino. Así, ¡pum!, se mete. Eso es una intussuscepción. Se metió y esto de igual forma va a causar que haya una obstrucción, obviamente, ¿no? Y también isquemia y necrosis. Luego, vólvulo, de igual forma, enfermedad inflamatoria intestinal, también puede causar lo que es una obstrucción. Estenosis, que es previo a la obstrucción, es decir, que haya oclusión de la luz intestinal, pero que no se cierre todo. Porque cuando se cierra todo ya se llama obstrucción. Estenosis es cuando hay por ahí se ve algo, por ahí se ve un poquito de luz intestinal, pero hay un poquito. Pero ya secundario a eso ya sería la obstrucción, ¿no? Otra fibrosis quística, NM de colon, que es lo mismo con los tumores, solo que en este caso ya sí o sí son malignos, y en este caso también pueden ser benignos, como en el caso de los pólipos, ¿no? Megacolon, de igual forma, diverticulitis y colitis actínica o rádica. Esos son los diferentes tipos de causa de obstrucción intestinal. Y por último, aquí tenemos otros procedimientos. Las ostomías ya lo hemos visto anteriormente, pero la enterotomía no. ¿Ok? ¿Qué es la enterotomía? Es una incisión en la pared del intestino que va a ser indicada para eliminar cualquier cuerpo extraño. Principalmente se le hacen a los niñitos, porque los niñitos obviamente cogen todo lo que hacen al piso y se lo llevan a la boca y luego ¡pum!, se lo pasan y puede que pase por todo lo que es su tracto gastrointestinal y ¡pum!, se quedan estancados en el intestino. Entonces, se tienen que sacar, obviamente con el fin de que no se obstruya ese intestino, ¿no? Para eso se le hacen rayos X al paciente y todo. Entonces, generalmente, como les digo, es una cirugía que se hace en niños, se abre obviamente el pacientito, se hace una incisión donde está el cuerpo extraño y se saca, ¿ok? Normalmente son monedas, canicas, a veces también pueden ser besoares. Besoares básicamente son cuando el paciente tiene tricofagia, es decir, se come el cabellito, puede generar una bola de pelos que puede obstruir también lo que es el intestino, y eso se conoce como besoar, la bola de pelos, ¿ok? O también puede estar dado cuando hay hilio biliar, sobre todo en adultos, ¿no? En niños no estaríamos hablando de hilio biliar. Obviamente en adultos es cuando una piedrita de lo que es los cálculos biliares viaja por todo lo que es el intestino y cae ahí en el hilio. Y eso va a obstruir, obviamente, lo que es el intestino y lo que es lo que se conoce como hilio biliar. De igual forma, tenemos que sacarlo por medio de una enterotomía. ¿Ok? ¿Y cuál es la finalidad de esta cirugía? Evitar obstrucción generalizada generada por lo que es el cuerpo extraño, ¿no? Luego tenemos las ostomías, que se realizan cuando el intestino no soporta lo que es una anastomosis. En este caso, básicamente son cirugías que se realizan, por así decirlo, para que el intestino pueda sanar, entre comillas, pueda volverse un tejido viable, y posteriormente, después de que ya se realizó la ostomía, es decir, sacar el intestino hacia lo que es la pared abdominal y dejarlo reposar, entre comillas, básicamente para que se acuerde, por eso uso esas palabras, y dejarlo, por así decirlo, que el tejido se vuelva viable después de un tiempo, podemos tomar la decisión ya sea de volver a unirlo o dejarlo ahí, ¿no? Sobre todo en los pacientes jóvenes, en pacientes que no tienen comorbilidades, que obviamente lo que hemos visto, ¿no? Los factores de riesgo y factores de éxito de una anastomosis, si no tiene casi ningún factor de riesgo, se tiende a procurar, obviamente, a volver a anastomosar al paciente, ¿no? A eliminar la ostomía, hacer una resección, una reversión de ostomía. Sin embargo, en pacientes que ya son adultos mayores, que tienen quizás un cáncer de intestino, o donde ya se reseccionó mucho intestino y ya no podemos hacer la anastomosis, obviamente la ostomía se queda ahí, ¿no? Y el paciente debe vivir con una bolsa de ostomía y con la ostomía. Puede ser, como les digo, puede ser temporal o puede ser permanente, es decir, por siempre. ¿Cuáles son las complicaciones? Una de ellas, necrosis, como vemos acá, necrosis. Otra de ellas es que la ostomía se prolapse, se salga. Y otra de ellas, ya propia de lo que es la asepsia y antisepsia de la zona, lo que es la infección, ¿no? Si el paciente no tiene los cuidados necesarios, la ostomía se puede infectar. La necrosis también puede darse, ¿por qué? Porque ha habido mucha tensión al momento de hacer los puntos que se dejan acá del borde. ¿Ok? Ya, a ver, chicos, me olvidaba mencionarles que con respecto a lo que es la histología, aquí, lo importante para que haya una correcta anastomosis, aparte de estas dos capas, es que haya una buena vascularización de lo que es el meso, ¿ok? Eso va a ser crucial, 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 para que haya, por así decirlo,
una buena conexión de las estructuras tubulares y que no haya una necrosis, no haya un rechazo posterior y que se pueda cicatrizar de la manera adecuada. ¿Ok? Una buena vascularización de lo que es el meso. Es muy importante. Entonces ahí, chicos, ¿alguna pregunta con esto? Es súper sencillo, la verdad. De aquí, lo máximo que les pueden preguntar en el final es esto. La causa principal de obstrucción intestinal en pacientes postoperados. Y luego, ¿cuáles son los puntos que se realizan para lo que es anastomosis intestinal? Algunas preguntas de lo que es el pasito que les he mandado han sido mis preguntas. Y como les digo, esta de acá también, ¿no? Pregunta de pasito, ¿cuántos tipos de anastomosis intestinal hay? Son 3. Hay también esta, ¿cuál es la más fisiológica? No se olviden, término terminal. La más segura, la lateral, y sobre todo la isoperistáltica, ¿no? La que mantiene lo que es la dirección previa a la anastomosis. Y de ahí esto, ¿no? Las 4 capas, y sobre todo no se olviden que la serosa no se encuentra en el esófago. Es la única que no cuenta con el esófago. De ahí todas las demás estructuras del tracto gastrointestinal sí van a tener las 4 capas. Y bueno, eso sería todo con lo que es anastomosis. ¿Alguna duda, pregunta? ¿O todo claro para pasar a lo que es la parte práctica? Al toque fue. Todo claro. Ya, perfecto, Luis. Entonces, ya que no hay ninguna pregunta, duda, pasamos a lo que es la parte de práctica. Ay, voy a poner aquí. Ya, voy a usar mi piel. Mi piel. Esas esponjas eran las que yo les decía, por ejemplo. Ay, perdón. Ya. Literalmente se la chusean a su esponja y por acá pueden practicar. ¿Ok? Entonces, chicos, ya. Aquí tengo todas mis cositas. Vamos a hacer la parte práctica de lo que vendría a ser... Wait. Ay, se cae todo. Se cae todo. Ya, ahí está. La parte práctica de técnica operatoria, que van a ser básicamente 3 puntitos nomás, que son al toque, que son punto simple, punto hemostático, el X, y el punto PAC o colchonero vertical, que les decía en el inicio. Vamos a ver si tengo todo para iniciar. Sí, tengo todo. Ya. Entonces, supongamos que llega Pepito. Pepito es un paciente de 25 años que estaba en la calle, le robaron su celular y por mala suerte del destino le hicieron una chuzada en lo que es el brazo y en la cabeza. ¿Ok? Con la cacha de la pistola le hicieron una solución de continuidad en la cabeza y una herida cortante en lo que es el brazo. ¿Ok? Entonces, Pepito llega a su hospital, ustedes son los internos de guardia y ustedes son los encargados de suturar a Pepito. Entonces, obviamente, Pepito va a llegar todo ensangrentado, porque obviamente la cabeza sangra bastante, de igual forma también depende qué tan profundo ha sido el corte, también el corte del brazo. Entonces, ustedes como que tienen que observar a Pepito. Si Pepito está estable, no tiene, como por así decirlo, si está estable hemodinámicamente, si no ha perdido tanta sangre, le dicen al Pepito que espere, que lo van a atender un ratito, mientras hacen su historia clínica, le van preguntando qué ha pasado, y le pueden decir a su familiar que vaya facturando, por así decirlo, si es que están en MINSA, ¿no? Si están en MINSA, que vayan facturando lo que es el equipo de sutura y también lo que van a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar para suturar a un paciente? Aquí está, aquí lo tengo. Ay, perdón, chicos, bueno. No me enfermé en pediatría y me vengo a enfermar en ginecología y en emergencia. Ha sido lo peor de este mundo. En pediatría normalmente todos se enferman, todos los alumnos se enferman en pediatría porque van a haber bastantes patologías respiratorias. Así, entonces continuamos, haciendo paréntesis. ¿Qué van a necesitar para suturar a Pepito? Gasas estériles, ¿ok? Unas 4, unas 5 gasas estériles, obviamente dependiendo de la extensión de la herida. Eso básicamente ¿para qué? Para hacer limpieza y para hacer anastomosis, si es que por A o B tocan algún vasito al momento de estar suturando y hay sangrado. Es importante las gasas, 4 o 5 gasas. Luego también nylon, ¿ok? Nylon. Ustedes saben que nylon es lo que se utiliza preferiblemente para piel. Entonces, nylon normalmente siempre va a ser 3-0, no se olviden. Depende del calibre también, 3-0, en este caso en lo que es el brazo,
Y podríamos usar, por así decirlo, quizás exagerando, un 2-0 en cabeza. Ya, si Pepito su cabeza es muy dura, un 2-0. Pero normalmente siempre se utiliza tanto 3-0 en cabeza como en pie, ¿ok? Obviamente si en cara ya vendría a ser un 4-0, un 5-0. No se olviden que mientras mayor sea el número que esté al costado del 0, por ejemplo 10-0, el calibre va a ser menor, va a ser más delgadito. 10-0 es súper delgadito. A diferencia de que si no tengo ningún 0 y solo tengo números solos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, mientras mayor sea el número solo, el calibre va a ser mayor. Esa es la diferencia. ¿Okay? Si yo tengo el 0 después del número, eso me quiere dar, o sea, me da a entender de que mientras mayor sea el número al costado del 0, el hilo va a ser más delgadito. ¿Ok? Entonces, por eso les digo máximo un 2-0, porque sería un hilo un poco más grueso que el 3-0, ¿no? En cabeza. En piel siempre va a ser 3-0. Y en cara, 4-0 hasta 5-0. ¿Ok? Depende también si son pediátricos, si ven que la carita también es muy finita. O sea, ustedes van evaluando, no van valorando. Entonces, siempre tiene que ser TC, es decir, cortante, que sea la aguja cortante. Porque si es cónica o roma, no vamos a poder penetrar lo que es la piel del paciente y más bien la aguja se nos va a doblar. Entonces, tiene que ser cortante, no se olviden de pedir eso. En este caso, pedimos un nylon 3-0 TC. ¿Ok? Así se pide, así se escribe en la receta. Luego también guantes estériles. Siempre procuren que los guantes sean de su talla para que puedan agarrar bien todos los instrumentos, ¿ok? Que no les queden sueltos, que no les queden apretados tampoco. Idealmente que sean apretados es mejor a que le queden sueltos, ¿ok? Así que si por A o B no hay su talla y una talla menos a la que ustedes son, pidan esa. A diferencia de pedir una que les quede más grande, ¿por qué? Porque va a ser más difícil manobrear la aguja y se pueden hincar y es lo que no queremos. Luego también jeringa de 20 cc, ¿para qué? Para lo que es la lidocaína, ¿ok? La lidocaína, es decir, el anestésico local, porque obviamente lo que es una sutura se hace con anestesia local, es un procedimiento de cirugía menor. Luego también lo que es la lidocaína, en el Perú se dice que se puede utilizar la de 2% o 1%, pero en todo MINSA siempre va a haber la de 2%. ¿Qué se pide idealmente? Lidocaína al 2% sin epinefrina. No pidan con epinefrina. Tengan cuidado también si es que encuentran los potecitos ahí en los carritos de las lices, de verificar que sea sin epinefrina. Porque ustedes saben que la epinefrina es un potente vasoconstrictor, que pues, supongamos que, no sé, que en la zona en donde se hizo la herida, o que la herida sea en el pulpejo de los dedos, en la nariz, en zonas distales donde hay bastante vascularización, lo que va a pasar si yo les explico lo que es la epinefrina, es que cierre todos esos vasitos y posteriormente me dé una isquemia y posteriormente el paciente regrese a los 7 días, 10 días, con toda la nariz necrosada, con todos los pulpejos y los dedos necrosados. Y eso es lo que no queremos. Entonces, idealmente, si es que van a suturar, pidan lidocaína al 2% sin epinefrina. ¿Ok? Luego también cloruro para hacer lavado por arrastre, y también para utilizarlo para fusionarlo con la iodopovidona y poder hacer espumita, ¿no? Y obviamente iodopovidona. Puede ser solución o espuma, cualquiera de los dos. Entonces, eso es lo que van a utilizar. No se olviden de pedir siempre la lidocaína sin epinefrina, sin epinefrina. Si le preguntan por qué piden epinefrina, por eso, porque es un potente vasoconstrictor y me puede originar lo que es isquemia, necrosis, y obviamente el paciente va a llegar a los 7 días con su nariz toda necrosada y no queremos eso. ¿Ok? Entonces, ya, lo mandan a facturar a su familiar Pepito, trae todas las cosas, y le explican, ¿no? A Pepito que obviamente necesita lo que es una sutura previa a lo que le han mandado a facturar al familiar, y que lo van a hacer ustedes, y que va a ser un procedimiento ambulatorio, no va a entrar a hacer operaciones, y le dicen si está de acuerdo, ¿no? Si Pepito está de acuerdo, obviamente siempre consentimiento hablado, normalmente debería haber un consentimiento firmado por parte de Pepito y obviamente del familiar, si es que Pepito no puede hablar, pero normalmente no pasa eso. Entonces, por lo menos díganle, no está de acuerdo con el procedimiento que le vamos a hacer, y si Pepito dice que sí, pase libre para que ustedes hagan lo que quieran con Pepito. No, mentira, para que lo puedan suturar a Pepito. Entonces, voy a sacar un ratito mis guantes. Me olvidé de sacarlos. Ya. Obviamente, si están suturando, idealmente que tengan las uñas cortas, no como yo, que las tengo largas. Así que nada, eso es lo que van a necesitar. Entonces voy a prender esto para que... Ay, me muero. Ya. Ven a mi gato ahí, todo seco. Y ya. Entonces, ya les trajeron lo que van a necesitar, su hilo, su aguja, lo que es su equipo de sutura, que va a venir principalmente en el equipo de sutura. Lo que son 2 tijeras, normalmente viene una tijera
Bueno, lo que he visto normalmente es que venga lo que es una tijera de mayo, puede ser tanto curva como recta, sus 2 pinzas, tanto la con dientes como sin dientes, y obviamente lo que vendría a ser su amigo el portagujas con lo que se van a desempeñar en todo lo que es la sutura. ¿Ok? Importante, estas por lo menos, ya, si ven otras cosas, genial, pero por lo menos estas 4 cositas son lo que sí o sí debe venir en tu equipo de sutura, en tu kit de sutura que te dicen. ¿Okay? Esto va a venir en una bolsa estéril, obviamente previa limpieza, previa desinfección, previa esterilización de estos equipos, que es una bolsa que seguro la habrán visto, es una bolsa transparente y la parte de atrás es así, blanca. Entonces ahí viene, todo esto va a estar estéril, ¿ok? Tienen que tener cuidado con eso. Tienen la bolsa, al igual que sus guantes, son estériles. Su hilo también va a venir en una bolsa así, que va a ser estéril, ¿ok? La bolsa por adentro va a ser estéril. Obviamente todo esto de acá no va a ser estéril porque ustedes lo están tocando. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero? Van a ponerse sus guantes. Siempre con guantes, chicos. Siempre, 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 siempre. ¿Qué es lo que deben de ver en un guante antes de colocarse? Que no esté abierto. Porque si está abierto, el empaque ya no es estéril. ¿Ok? Entonces ya no me sirve de nada. A lo menos que sea para solo hacer examen físico al paciente. Luego, su fecha de vencimiento. ¿Ok? Cuándo se vence. Y otra cosa es su talla. Importante su talla. Siempre pidan la talla, o sea, un número que sea su talla. Ahora, idealmente se debería de pedir campo estéril en lo que es la receta, pero normalmente nunca hay en Minsa. Así que aquí modo Minsa todo y se van a tener que ayudar por medio de lo que es el campo que viene en su guante. Ya. Entonces, lo que está acá adentro, yo no le he tocado, es estéril. ¿Ok? Todo eso es estéril. Entonces, yo voy a abrir mi guante y lo voy a soltar ahí en mi mesita. Obviamente lo voy a tener que tocar, porque esto me va a servir como campo. No lo que estoy tocando, porque obviamente ya no es estéril, sino lo de adentro. ¿Ok? Lo de adentro, es decir, donde están los guantes. Entonces, donde están los guantes, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a abrir bien... Ay, perdón, ya. Voy a abrir bien lo que son los guantes. Voy a tener cuidado de tocar lo mínimo posible. Y voy a abrirlo por los extremos. Entonces, todo esto lo que está acá, donde están mis guantes, va a ser estéril. Entonces, ahí yo voy a poder poner todo lo que es estéril. ¿Y qué es lo que va a ser estéril? Mi kit de disección, que viene en la bolsita que les digo, que viene así, en una bolsa tal cual. Ustedes lo abren sin tocar lo que es el kit de disección y lo sueltan ahí. ¿Ok? Lo sueltan. Ahí, no se ve bien. Ya. ¿Qué otra cosa va a ser estéril? Lo que es su hilo y aguja, pero la parte de adentro. Entonces ustedes van a abrir esto, lo abren y lo de adentro lo sueltan, ¿no? Y ahí va. Sin que toque con nada de su mano que no está limpia, no está estéril. Aparte de ello, que va a ir acá dentro de su campo estéril, lo que es la jeringa previamente cargada de lidocaína. ¿Ok? No tengo lidocaína, tenía, porque me había choreado en misa, pero ya no la tengo. Entonces no sé dónde estará, la verdad. Creo que la dejé en el hospital. Pero la lidocaína va a ser algo así, miren. Va a ser algo así, obviamente sin esto, ¿no? Que es un potecito que parece que tiene acá una punta pues, donde puedan poner o sea, un tapón donde meten la jeringa. Entonces, si están con alguien, le pueden pedir a alguien que presente la lidocaína, o si no ustedes mismos, si es que todavía no se ponen los guantes. ¿Cómo presentan la lidocaína? De esta forma. La agarran de esta forma, así, en horizontal, oblicuo. Y dejan que la otra persona que va a inyectar que va a meter la aguja, meta. Siempre agarrando fuerte para que no se resbale y no le cinque la persona que está entrando con la lidocaína. ¿Okay? Siempre agarrando fuerte, siempre de esta forma, de manera oblicua. Ya, si no están todavía con los guantes, lo pueden penetrar, o sea, pueden poner la aguja y ustedes agarrándolo de esta forma, ¿no? Y de ahí con la otra mano se van ayudando e ir extrayendo. Algunos, para que salga la lidocaína más fácil, lo que hacen es inflar la aguja con aire y al momento de meter la aguja echan el aire dentro de lo que es la lidocaína. Pero una vez yo hice eso enfrente de un doctor y me dijo, se te va a romper la lidocaína. Y nunca, o sea, nunca he visto que se ha roto, pero por si acaso se los menciono, por si es que algunos doctores no lo hacen. Y lo único que hacen entonces es meter la aguja e ir, obviamente, ayudándose con la mano para retirar la lidocaína, ¿no? Sé que es un poco fuerte, es un poco tedioso, pero
evitar que se rompa la botellita, ¿no? Nunca me ha pasado, la verdad, porque siempre lo he hecho así, siempre he echado un poco de aire y solito sale la lidocaína, pero algunos doctores como que, bueno, un doctor nomás me dijo eso, entonces, por si acaso se los digo. Y entonces ya una vez que tengan su jeringa precargada, en este caso obviamente lo pueden, idealmente sería con guantes, si es que tienen a alguien que los pueda ayudar, y si no, pues previamente se ponen los guantes y solo se ayudan con lo que es la jeringa, lo que es estéril. Entonces ya una vez que tengan su jeringa cargada ahí, lo dejan acá, también de igual forma, y de ahí ya pueden iniciar lo que es todo el procedimiento de colocación de guantes y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente antes de administrar lo que es la lidocaína del paciente, se van a tener que poner sus guantes, siempre con cuidado, ustedes ya saben. Agarrar uno de sus guantes, se lo colocan, todo bien bonis. Ay. Ya bueno, fail con la colocación de guantes acá. Las uñas no me dejan trabajar, entonces por eso es importante, chicos, que si es que van a suturar, por lo menos las uñas bien cortas. Por eso yo no estoy suturando, así que en ginecología, así que estoy con las uñas un poco largas. Por ejemplo, su guante le puede quedar así, con un dedo afuera. No hay problema, no se preocupen por eso, ¿ok? No lo traten de arreglar con la mano que no esté estéril ni nada. Lo pueden dejar ahí y de ahí recién una vez que se colocan el segundo guante, recuerden que siempre es así, no se hace como por así decirlo pinza, sino que solo se mete dentro de lo que es el guante los dos dedos. No se hace esto porque ya están contaminando, sino solo estos dos dedos dentro de esto. Y de ahí ya se coloca lo que es el otro guante, ¿no? El otro guante. Entonces, una vez que ya está colocado un guante bien, de manera correcta, ya pueden acomodar el otro. No se desesperen si es que no se puede. Ya está. Las uñas. Se colocaron su guante, todo bien, todo correcto, entonces le van a decir a Pepito que van a limpiar la herida. ¿Cómo limpian la herida? Para eso necesitan la ayuda de alguien, o si no tienen ayuda de nadie, se pueden colocar solo un guante y con la otra mano que está sin guante van ayudándose con todos los instrumentos, ¿no? Con el suero, con lo que es la iopovidona, pero idealmente siempre van a tener ayuda de alguien en las primeras veces que van suturando. Entonces, van a usar las gasas, que también deberían estar acá, las gasas estériles, y van a remojar un poco de lo que es el cloruro, van a echar un poquito en la gasa con iopovidona en espuma. Entonces van a empezar a frotar, a frotar, a frotar, y supongamos que la herida de Pepito está acá. Aquí, las dos chiquititas, porque solo vamos a hacer 3 puntos. Van a empezar a frotar de adentro hacia afuera en forma de caracol, de adentro hacia afuera, adentro hacia afuera, adentro hacia afuera. Siempre fuerte, fuerte, de una manera firme, constante, para que se vayan saliendo qué cosa, todo lo que son los restos de fibrina, todo lo que son los coágulos y todo lo que pueda haber de bacterias. ¿Ok? Se pasa, se pasa, se pasa. Si es que vemos que está muy contaminado, antes de hacer todo eso, ¿qué echamos? Echamos lo que es cloruro, para hacer un lavado por arrastre e ir eliminando todo lo que vemos que contaminación, por ejemplo, que haya tierra, que haya polvo, no sé, que haya cualquier cosa que vemos que se puede ver desde lejos, hacemos primero lo que es el lavado por arrastre. Y después ya hacemos lo que les digo, ¿no? Yo povidona con cloruro y limpiamos, 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 limpiamos. Eso es muy importante, la parte de lo que es la asepsia y la antisepsia. La asepsia con lo que son los guantes y la antisepsia con lo que es limpiar la zona, ¿no? Es muy importante, es muy necesario. Para así evitar infecciones posteriores, ¿no? Y no tener que estar volviendo a abrir al paciente la herida para poder drenar algún absceso que no queremos. Luego también, una vez que ya limpiamos bien, con otra gasita nos quedamos mirando si es que hay resto de sangrado. Porque a veces con la limpieza podemos destapar algún coágulo y puede volver a haber sangrado. Entonces, si por ahora hay sangrado, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Con la gasita, hemostasia. ¿Ok? Hemostasia, hemostasia, hemostasia. Quedan ahí presionando unos 2, 5 minutos, 3 minutos, como ustedes quieran, hasta que el sangrado pase. ¿Ok? Siempre hasta que el sangrado pase. Volvemos a ver, ya no hay nada. Entonces le decimos al paciente que le vamos a inyectar lo que es la lidocaína, el anestésico local. ¿Y cómo se inyecta la lidocaína? Ya tenemos aquí nuestra jeringa. Supongamos que esta va a ser nuestra jeringa, ¿ok? En el caso de que la herida sea así larga, por ejemplo, van a haber 3 técnicas de infiltración. Lo que es la lineal, la abanico y la de rombo, ¿ok? En este caso de que si la herida es así lineal, la técnica va a ser la lineal. Entonces, ¿cómo vamos a administrar lidocaína? Metemos toda la aguja por todo el borde de la herida, por el borde de la herida, ¿ok? Metemos toda la aguja,
No estoy echando la lidocaína todavía, simplemente estoy metiendo toda la aguja. Llego hasta el final del borde de herida y lo que voy a hacer es aspirar un poco. ¿Por qué aspiro? Para ver que no me encuentre en algún vasito, en alguna arteria, en alguna vena. Si yo aspiro y no sale sangre, tengo pase libre para poder administrar lo que es la lidocaína. ¿Ok? Entonces, coloco todo, aspiro un poco, no sale sangre, no sale nada, ya sé que no estoy en vaso y puedo administrar la lidocaína. ¿Y cómo administro la lidocaína? Mientras voy retirando la aguja, voy echando lo que es la lidocaína por el borde. Se van a formar abones. Perfecto, que se formen abones, que se forman como bolitas, por así decirlo, esos son los abones, ¿no? Que se formen abones, genial. Eso me está diciendo que estoy colocando de manera correcta la anestesia. ¿Ok? Mientras voy retirando la aguja, voy colocando la anestesia y se van a ir formando los abones. Primero en un borde de la herida, en el segundo borde hago lo mismo, coloco primero la aguja, aspiro un poco, no sale nada, bien, y mientras voy retirando la aguja, voy echando lo que es la lidocaína y se van a ir formando abones. ¿Okay? Espero entre 3 a 5 minutos y le digo al paciente, obviamente el paciente va a sentir, pero lo que no quiero es que le duela. El paciente obviamente va a sentir que están haciendo ahí cosas en su piel, pero la idea de la lidocaína es que no le duela. Entonces le van a preguntar al paciente, ¿le duele? O sea, si le empiezan a tocar con la agujita y le dice, ¿le duele? Y el paciente te dice que no, es porque ya tiene espacio libre para hacer lo que es la sutura. ¿Ok? Entonces una vez que ya el paciente está anestesiado y todo, no tengo mi aguja. Ya. Está anestesiado y todo, vamos a pasar a suturar, ¿no? Y ya le preguntaron, le hicieron la pregunta de si le incomodaba o le dolía algo, y el paciente dijo que no, tienen pase libre. La aguja viene así. Ese es el pack. La aguja va a venir en esta parte de acá, ¿ok? Entonces ustedes van a agarrar su corta aguja. Recuerden que todo eso es estéril, así que no hay problema. No hay problema. Vamos a sacar acá. ¿Cómo van a agarrar su portaagujas? De esta forma, con el primer y cuarto dedo entre los anillos, el tercero encima del cuarto dedo y el segundo en lo que es la articulación, ¿ok? No se olviden que el movimiento que se realiza al momento de agarrar el portaagujas es de rotación interna de la muñeca, ¿ok? Es muy importante que todo sea con muñeca y que siempre la aguja entre en 90 grados. Entonces van a sacar su aguja, siempre cuidando con que el hilo no se contamine y siempre esté en un área que sea estéril, ¿ok? Entonces vamos a suturar primero lo que es el brazo del paciente. ¿Cómo se coloca el portaaguja y el hilo? De esta forma. ¿Ok? Ahí, ¿se ve? Ya, ahí. No se ve. Ya. No tan distal, no tan medial. Serían, por así decirlo, en el tercio distal de lo que es la aguja y en el tercio distal del portaagujas también. Porque ¿qué pasa si yo lo coloco muy afuera? Por acá, por ejemplo. Lo que va a pasar es que la aguja se me va a mover. Miren. No va a tener un buen agarre el portaagujas. ¿Se acuerdan que esta cosita del medio, que era, por así decirlo, esta hendidura del medio, era para que tenga un buen agarre la aguja? Ya, entonces la aguja más o menos tiene que llegar por ahí, de esta forma. Entonces, una vez que ya lo coloco de una manera adecuada, miren, por más que lo muevo fuerte, la aguja ya no se va a mover. O sea, se me puede doblar, sí, pero ya no se me va a mover como cuando la coloqué por acá. Que miren, por acá sí se me mueve la aguja. Simplemente con un poquito de fuerza, ya se me movió. Hasta abajo. Entonces es importante saber cómo agarrar la aguja, ¿ok? De esta forma. Aquí ya no se me mueve todo. Entonces, normalmente en lo que es piel, van a utilizar la pinza sin dientes. Idealmente, ¿no? Para que no haya lo que es trauma en la piel más del que ya tenemos. A lo menos que sea en cabecita, ahí sí se utiliza las sin dientes. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué movimiento? ¿Se acuerdan? Rotación interna, ¿no? Entonces, entramos en 90 grados, recuerden eso siempre. Recuerden también la distancia entre punto y entre punto y borde de la herida, que era 4 a 5 milímetros y 6 a 8 entre punto y punto. ¿Ok? 4 a 5 milímetros era entre el borde de la herida a lo que era la colocación de la aguja y 6 a 8 era entre punto y punto. Entonces ahí se ve 90 grados siempre, chicos, 90 grados. Miren mi muñeca. Mi muñeca es la que se va a mover. ¿Ok? Entro por un borde. Si no están muy familiarizados con lo que es la sutura, entran simplemente por uno de los bordes,
sacan su aguja por la herida y jalan su hilo. Jalan su hilo, dejen un cabo siempre un poco largo si es que no han suturado anteriormente, porque en la piel no es así de duro como este plástico, ¿ok? La piel es más, por así decirlo, más resbalosa, y lo que va a pasar es que de la nada ustedes jalan un poquito y ¡pum!, se salió el hilo, y de ahí van a tener que volver a pinchar al paciente, ¿ok? Entonces en este caso, por ejemplo, ya tengo mi cabo ahí, y solo he pasado por un borde de la herida. Entonces, de nuevo, entro por la herida y salgo por el otro borde. Siempre en 90 grados, ¿ok? Siempre en 90 grados. Ahí está. Esa era su herida de brazo de Pepito. Y ahí está lo que era lo que se hacía por un punto simple, ¿no? Entraba por un borde de la herida, salía por la herida, si es que no están tan familiarizados, luego volví a entrar por dentro de la herida y salía por el otro borde de la herida. Si es que ya tienen más cancha, lo que pueden hacer simplemente es, entro por un borde y ¡pua!, de frente meto toda la aguja hasta el otro borde de la herida. Pero si nunca lo han hecho, primero guíense de esta forma. Ahí casi se cae Pepito. Ya, entonces tengo mi cabo corto y mi cabo largo. ¿Qué hago con esta aguja? Yo lo que hago es, la agarro con el dedo y el índice y le doy vueltas a mi mano lo que es el hilo, para que no se me contamine y también para tener en cuenta dónde está mi aguja y no pincharme, ¿ok? Porque ojito con eso, ojito de no pincharse. Entonces no se olviden, hacíamos nuestros nudos, ¿no? ¿Se acuerdan que el nylon necesitaba 3 o más nudos? Porque es un hilo con bastante memoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Guíense siempre. Pongo mi portagujas encima de la herida. Y aquí viene lo importante. Siempre que hagan un nudo, háganlo, inicien con la misma dirección todas las veces, ¿ok? Siempre que vayan a suturar, inicien con la misma dirección todas, absolutamente todas las veces. Pongo mi portagujas acá y, por ejemplo, a mí me funciona que yo inicio dando 2 vueltas hacia adelante. A ustedes les puede funcionar que dan 2 vueltas hacia atrás, iniciando de esa forma, se les puede quedar mejor. Pero a mí me funciona esto. Y todos los nudos que yo hago, todas las suturas que yo hago, son 2 vueltas hacia adelante. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que tiene que haber un nudo, un contranudo y otro nudo. Porque eso me da lo que era el AFP. Aproximación, fijación y protección. No se olviden, ¿ok? Entonces, siempre tiene que haber nudo, contranudo, nudo. Y si hacen otro más, contranudo del nudo, ¿ok? Entonces, pongo mi portagujas acá, y como les digo, a mí funciona hacia adelante. 2 vueltas al portagujas. Jalo y afronto. Afronto lo necesario. No afronto mucho, no afronto poco, afronto lo necesario. Que yo vea que los 2 bordes están bien unidos, suficiente con eso, ¿ok? Afronto. Entonces ahí tengo mi primer nudo. Entonces el segundo, ¿qué hago? Si he ido hacia adelante, el segundo que tendría que hacer, mi contranudo, ¿no? Entonces me voy hacia atrás. Eso sería mi contranudo. Entonces, afronto de nuevo, ¿ok? Afronto de nuevo. ¿Sí salió? Ya está. Afronto de nuevo. Ahora, si ido hacia atrás, que es lo que tengo que hacer con el último nudo, ir hacia adelante. Ya. Entonces me voy hacia adelante. Que sería el contranudo del segundo. Que sería por último el nudo de fijación. Entonces ahí está mi punto simple. Tengo mi cabo corto, mi cabo largo. Entonces ahora, ¿qué hago con este cabo largo? Perdón, voy a agarrarlo más distal. ¿Qué hago con este cabo largo? Tengo que cortarlo. Si no tengo a nadie, voy a tener que hacerlo yo sola. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo corto esto? De esta forma. Tengo que estirar ambos extremos. Y con mi tijera de mayo, no se olviden que es la ideal para cortar hilo, solo meto la puntita, ¿ok? La puntita. Y giro de esta forma la tijera. No corto así, giro. ¿Esto qué? Al momento de yo girar, estoy viendo dónde estoy cortando. Porque si corto así, no voy a poder ver. Voy a tener que mover mi cabeza así para abajo, por otro lado. Entonces giro y veo dónde estoy cortando. Una vez que yo ya corte, solo meto la puntita, giro y corto. Voy a dejar un poquito más largo, pero lo estoy dejando así chiquitito para no gastar mi hilo. ¿Ok? Entonces, ahí, mira, si vemos que no está bien afrontado, podemos estirar un poquito, podemos jalarlo y esto. Siempre se deja un poquito largo, ¿por qué? Porque al finalizar, cuando ustedes tengan que retirar puntos, porque también lo van a hacer, van a tener que agarrar con su guante y con su bisturí
lo que son el punto e ir cortando. Entonces siempre se deja un poquito largo por eso. Ese es un punto simple, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el punto en X. Y estaríamos pasando a cabeza. De igual forma, agarramos nuestro pinza, nuestro portaagujas, limpiamos. En el caso de cabeza, por ejemplo, se le tiene que hacer un corte de cabello al paciente. Porque el cabello, bueno, el hilo se pierde con lo que es el cabello del paciente y es un poco complicadito. ¿Ok? Entonces siempre se le tiene que hacer un corte de cabello al paciente en la zona donde se le va a cortar. O sea, donde se le va a suturar. No todo el cabello, solo la zona donde se le va a suturar. Con la misma tijera de mayo, ¿ok? Con la misma tijera de mayo que tienen acá, se le hace lo que es el corte de cabellito. Entonces, de igual forma, no se olviden, chicos. 90 grados, me guío, me puedo ayudar con mi pinza al abrir un poco el borde de la herida, 90 grados, el otro borde lo abro y salgo por el otro extremo. ¿Ok? Salgo por el otro extremo. Y listo. Dejo mi cabo, siempre un poco largo. Vuelvo a poner mi portaagujas, donde estaba en la zona, y ahorita estamos haciendo lo que es un punto en X, ¿no? Entonces eso quiere decir que tengo que pasar 2 veces, hacer lo mismo 2 veces, ¿no? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, aquí está mi punto en X. Ya está. Ahí se formó una de las X del X. Entonces, ¿cómo formo la otra X? La otra cosita de las X. Simplemente cerrándolo. Y de igual forma, pongo el portagujas encima de la herida, doy 2 vueltas hacia adelante. ¡Ay! Se fue, se cayó la tijera. Se contaminó. Ya está. Doy 2 vueltas hacia adelante, afronto y ahí está mi punto en X. Ya está. Ahora, si no quedó bien el segundo, de nuevo con el otro, ya lo afronté. Ya está. Doy mi contranudo del primero y por último termino dando la dirección del primer nudo que hice. Entonces ahí está mi punto en X. ¿Lo ven? Es una X, es un punto hemostático, dice que se realiza tanto en cabeza o cuando tenemos, obviamente, estructuras que están sangrando mucho, ¿no? Es el punto en X. De igual forma me guío, me agarro acá, meto mi agujita y corto un poquito. Y ya está. Ahora, ¿cómo hago el punto PAC o colchonero vertical? Aquí lo tenemos. El colchonero PAC o vertical, ¿se acuerdan que era lejos, lejos, cerca, cerca? Ya, eso es lo que vamos a hacer. Lejos, lejos es profundo, ¿ok? Tengo que entrar profundo, 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 profundo. Me guío, agarro mi piel, el borde de un extremo de herida y entro profundo. Lejos, lejos, cerca, cerca. ¿Ok? Lejos, lejos, cerca, cerca. Es así de lejos. Lejos, lejos, cerca, cerca. Entonces ahí está mi lejos, lejos. Ahora, ¿cómo hago cerca, cerca? Volteo el sentido de la aguja. ¿Ok? Volteo el sentido de la aguja y yo también voy a tener que voltear la forma en la que estoy agarrando mi portaagujas. ¿Ok? Entonces, ahora el cerca, cerca sí es superficial. Solo agarro lo que es la piel. ¿Ok? No agarro lo demás. Es decir, la dermis y el epidermis. Y aquí está el cerca, cerca. Una vez que ya pasó, ya puedo soltar mi portaagujas y jalo. Pasó de un lado, pero no del otro. Ya está. A ver. Pasó de un lado y faltaría el otro. Ya está. Ya pasó el cerca, cerca del otro lado.
Y ahí está. Ese es mi punto PAC o colchonero vertical. Lejos, lejos, cerca, cerca. Y de igual forma, en este caso no voy a poner encima de la herida lo que es mi portagujas, sino en esta parte de acá. ¿Ok? Hago mis 2 vueltas hacia adelante. Afronto. Afronto, afronto, afronto. Y van a ver ahí cómo se juntan los bordes. Hago mi contranudo de primero, es decir, mi nudo de protección, de fijación, perdón. Y por último, mi nudo de fijación. Y ahí está. Lejos, lejos, cerca, cerca. El lejos, lejos siempre va a ser profundo y el cerca, cerca siempre va a ser superficial. ¿Ok? Y de igual forma, agarro mi cabo externo, mi cabo corto, mi cabo largo, lo jalo de esta forma, ambos con tensión, y luego meto mi tijera sobre la puntita, giro y corto. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer. Esos son los 3 puntos que sí o sí se deben de acordar y se deben de aprender. En este caso, la aguja que yo tengo no es la que se utiliza en piel, ¿ok? No es la que se utiliza en piel. Esta es una aguja que es no cortante, es cónica. Esta se utiliza normalmente en lo que es tejidos romos, como el hígado, los riñones. Entonces, esta aguja no es la ideal, sino es la cortante, que es como un triángulo en la punta, ¿ok? Esa, básicamente, cuando entra a la piel, va a entrar como mantequilla, tal cual. Entonces, esos son los 3 puntos que quería que aprendan básicamente, chicos, porque son más importantes, ¿no? Obviamente, después de que ya suturan, pasan lo que es su gasita para ver si es que no hay sangrado, un poquito de hemostasia, y de ahí lo tapan. El primer día, solo el primer día. El segundo día ya tiene que haber limpieza de la zona con agua y jabón, y si es que ha sido una herida muy contaminada, o idealmente en todas las heridas que son, obviamente, con solución de continuidad, se le tiene que dar un antibiótico. ¿Ok? Por lo menos por 7 días. Y también su paracetamol condicional al dolor. Puede ser una cefalexina, por ejemplo, cada 8 horas por 7 días. Obviamente en el caso de que haya sido una herida originada de manera sucia, ¿no? Y su paracetamol condicional, y luego le dicen que después de 14 días vaya a su posta para el retiro de puntos. ¿Y cómo se retiran los puntos? Básicamente se jalan de estos cabitos que hemos dejado y se traccionan hacia un lado, hacia un costadito, y por ahí vamos a pasar el bisturí y vamos a ir cortándolos, ¿ok? Eso es en modo minza. Idealmente se acuerdan que había una tijera que se llamaba la de Litauer, que era para cortar puntos. Ya, no existe en lo que es minza. Entonces, tienen que hacerlo con bisturí o hasta a veces con lo que vendría a ser el bisel de una aguja. Así que eso. Entonces, una vez que ya terminen de suturar, no se olviden que la aguja con todo e hilo se va a lo que es el contenedor de punzocortantes. Su kit de disección se tiene que dejar en una bandeja donde hay agua, donde hay un desinfectante. Y obviamente al paciente le explican todo eso y que si es que por A o B ve que hay pus, eritema, si es que ve también lo que es sangrado, si es que se abre algún punto, tiene que volver, ¿no? Y de ahí ya todo lo demás lo botan en lo que es el biocontaminado, ¿no? Que era el tachito rojo. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. O todo claro. Yay. Esos puntitos sí lo vamos a... Claro, esta semana nos toca ver esos puntos que nos estabas mostrando. La semana que pasó nos mostraron también el punto simple y otros que... Sí, Está, ¿no? exacto. ¿Cuál? El sendero horizontal también, sí. Ajá, pero eso, o sea, en sí, en general, van a hacer todos los puntos, el jareta, el intradérmico, todos, pero los que sí o sí los van a ver en todo lo que son tópicos son estos 3. Los hemostáticos, que son el colchonero vertical y el punto cruzado en X, y lo que vendría a ser el punto simple, ¿no? Que es para cualquier herida que sea en piel, que extremidades, brazo y todo eso. Entonces, eso, chicos, y ya pues lo mandan a su casita el paciente con su esparadrapo, con su gasa, y le explican, ¿no? Que él tiene que volver dentro de 14 días para sacarse los puntos, y su antibiótico y su paracetamol condicional a dolor. Y y los demás puntos sí lo van a ver en lo que es la parte práctica, pero eso ya es más que todo cuando hacen operaciones en abdomen, en lo que es cavidad abdominal, ¿no? Ahí ya es... Nunca, la verdad, nunca los he hecho, pero es básicamente más para eso, ¿no? Para cirugías abdominales. Y también los nudos de igual forma son para cirugías abdominales. Con que ustedes sepan hacer esto de acá,
de la aproximación, de fijación y de protección, basta. No se olviden siempre empezar con una dirección, el segundo es con la otra dirección, es decir, la dirección contraria al primero, y el último termina con la dirección con la que iniciaron. Si iniciaron para atrás, termina hacia atrás, y si iniciaron hacia adelante, termina hacia adelante. Es muy importante eso para que tengan sus tres nuditos, ¿no? Aproximación, fijación y protección. Entonces, eso sería todo, chicos. Si no tienen alguna duda o alguna pregunta, ya nos estaríamos viendo la siguiente semana para la última clase. La última clase de técnico operatorio. Cuídense bastante. Sí, todo claro, Mari. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Mireya. Gracias, Jennifer. Gracias, chicos. Cuídense un montón. Bye, bye. Nos vemos. Buenas noches.